venir, que vengan, les presentaremos batalla. En este capítulo vamos a contarte la historia de Lauri Fernández, guionista, escritora, investigadora y docente. ¿Qué nos queda de la guerra 40 años después? ¿Qué cambió en las sociedades de un lado y del otro del Atlántico? La historieta documental en Argentina tiene muy pocos exponentes, por eso es fundamental la tarea que hizo la ilustradora mendocina Lauri Fernández. A modo de crónica de viajes, en su libro Turba, nos muestra las esquirlas de este hecho trágico de nuestra historia reciente. Para mí era importante justamente recuperar ese otro lado de la historia, esa parte que nosotros no solemos conocer o contar, no solamente desde la historieta, sino en todo tipo de narrativas sobre Malvinas que hay desde lo audiovisual, desde la literatura. Y me parecía necesario contar ese otro lado, pero también contar las historias de los familiares, de la gente que está tras bambalinas, digamos. El equipo de antropología forense, que cumplió un rol importantísimo en los últimos años, particularmente con el tema Malvinas. Contar todo ese otro lado que va más allá, que excede a la historia de los excombatientes de Argentina, digamos. Y bueno, y para mí ese trabajo que pude hacer, porque bueno, yo tenía una beca de investigación académica y la idea de hacer la historieta fue algo secundario, fue algo que surgió. En realidad el objetivo de la investigación era otro. La autora elige no dar respuestas simplistas, sino desplegar mediante sus viñetas llenas de matices, argumentos y contraargumentos que nos invitan a hacer nuevas preguntas. ¿Qué sucede con la vida de las personas que fueron a la guerra 40 años después? ¿Cómo hacer para compatibilizar la idea de los combatientes, percibidos por la sociedad como héroes y heroínas, frente al abandono en materia económica por parte del Estado? Por ejemplo, ver estos puntos en común que hay entre la vida después de los excombatientes argentinos y la vida después de muchos de los veteranos ingleses. También ver miradas muy críticas a la guerra en sí desde el lado de Inglaterra, ver también cómo para muchos el tema del arte fue un canalizador o el estudio digamos, ya sea en sociología del arte o en teatro o hacer prácticas teatrales, por ejemplo, fue algo central para muchos de ellos para poder lidiar con la vida después. Creo que en todos los testimonios que yo recogí, lo más importante es el después, el post-Malvinas. Lauri encuentra perspectivas diversas y similares, también complementarias, con aquello que ya en los años 1950 el guionista argentino Héctor Oesterheld, creador del Eternauta, decía: el verdadero enemigo es la guerra. Bueno, esa frase es de una historieta que hacía Oesterheld a fines de los 50, que se llama Ernie Pike y que estaba inspirada en un periodista de guerra, Ernie Pyle, que murió de hecho en la Segunda Guerra Mundial. Y la postura de Ernie Pyle, el tipo de crónicas que lo hacía, tenía que ver mucho con lo humano, con la construcción de las historias de vida. Y Oesterheld fue un tipo que justamente su foco estaba en esa construcción de la parte humana, de la aventura, digamos, ¿no? Salir de esos estereotipos sobre los héroes y los villanos y empezar a pensarlos como personajes humanizados, personajes con una historia detrás, ¿no? Una construcción sólida de los personajes. Y quizás ha sido medio inconsciente esa influencia en mí, pero sí, a mí siempre me motiva eso, contar un poco las historias que están detrás. Por supuesto, mi postura es antibélica, absolutamente. Para mí la guerra es un objeto a investigar, pero no a justificar de ninguna manera. Lo que a mí me interesa es contar las historias, contar qué efectos tiene la guerra sobre las personas y cómo las personas han podido construir sus vidas
ser sobrevivientes de ese trauma y poder adquirir las herramientas para contarse a sí mismos después de ese trauma. Los testimonios dejan expuesto que entre los dirigentes de ambos países había más similitudes que diferencias. Lo mismo ocurre con el padecimiento y las injusticias que afectaban y aún afectan a ambas naciones. La potencia de este libro es desmitificar prejuicios. Bueno, el proceso de trabajo de esta historieta fue muy diferente a otras donde uno le da en el guión o vos ya haces un guión de ficción o de no ficción y estás como cerradito el guión. Acá no había un guión cerrado. Yo iba haciendo el dibujo, las partes de la novela gráfica a la par que iba haciendo las investigaciones. Entonces tenía todo un espíritu de inmediatez, ¿no? Un espíritu de crónica, que era el foco que yo quería poner. Y sí, obviamente que tengo millones de preguntas, pero también me encontré con cuestiones inesperadas, ¿no? Como investigadora, sí, el hecho de ser mujer ha marcado algunas cuestiones. Sí, algunas de las personas que he entrevistado un poco han subestimado, te subestiman por ser mujer a veces o levantan una cejita, particularmente cuando te metes con temas que han sido narrados hegemónicamente desde lo masculino. Si bien ahora vos tenés investigadoras como Marina Stato, como Rosana Guber, como Verónica Pereira, como Cora Gamarnik, que se meten con el tema Malvinas, pero es verdad que Malvinas generalmente es un universo pensado desde lo masculino. Entonces, a veces tienen como cierta distancia las personas que vas a entrevistar porque una chica se mete con este tema. Con Turba, el libro de viñetas sobre Malvinas, Lauri pone en discusión la narrativa bélica exitista y la revictimización. También plantea preguntas respecto de qué sucede en la vida de las personas que van a la guerra, en la vida de sus familias y qué cuestionamientos debemos hacernos hoy como sociedad luego de esa experiencia. Hoy recorrimos esta parte de la historia convertida en recuadros entintados para observarlos con filtro violeta.